Tiempo de que hablemos de las lluvias en el país que están provocando emergencias en departamentos como Boyacá, Los Santanderes, Arauca, también el departamento de Antioquia. María Fernanda, bienvenida. Pablo de Usuarios de Noticias Caracol en Vivo, gracias por este espacio, pero sobre todo vamos a hablar sobre esos primeros impactos que sienten campesinos, diferentes sectores de la economía con estas lluvias. Eso le iba a decir, es que no solamente es el tema de las lluvias, sino también el impacto económico que está generando para los colombianos. Vamos a hablar con Camilo García, que es el vicepresidente de la Asociación de Transporte Intermunicipal, para hablar de esas pérdidas económicas. ¿Le parece? ¿Le parece? Me Bueno, parece. vamos entonces a saludar a Camilo. Camilo, bienvenido. Un saludo, Pablo, María Fernanda, muy buenas tardes. Estamos viviendo una particular situación en el país porque por un lado tenemos el fenómeno del Niño, un tema de sequías, pero por otro lado hay situaciones difíciles en Boyacá, en Casanare, en Los Santanderes, en Arauca, donde se perdieron dos puentes que tienen comunicado parte del municipio. ¿Esto cómo se traduce en materia económica? Bueno, realmente lo primero que yo quiero indicar es que tanto en los departamentos de Casanare como en Arauca se concentra la mayor crisis que tenemos en este momento por las lluvias en materia de infraestructura. El norte de Casanare, toda la conectividad entre los municipios desde Yopal hasta el norte de Casanare, desde Yopal hasta todo el departamento de Arauca y la conectividad del norte de Casanare y de Arauca con Boyacá están comprometidas, como usted bien menciona. Tenemos en este momento varias restricciones viales, dos puentes, concretamente el Lopeño y el Tigre, y un puente deshabilitado que se llama Caño Negro, han dejado incomunicada la región, y creo que el país no se ha dado cuenta que este es un tema regional, no es un tema únicamente de un departamento o de dos departamentos, sino que afecta todo el oriente colombiano y es bastante complejo. Tenemos afectaciones muy fuertes en municipios como San Miguel de Palenque, en Unchía, Trinidad, Orocue, Monterrey, Arauquita, Saravena, Arauca en general, donde digamos que en este momento no se pueden movilizar ni las personas ni las mercancías por las graves afectaciones que se tienen. En este momento hay una crisis que ha sido declarada por los gobernadores de los departamentos como una calamidad, y realmente el impacto sobre el transporte es, creo que, de lo menor que tenemos que hablar, porque aquí hay una crisis social bastante profunda. Creo que el país hasta ahora no ha querido comenzar a ver con detalle y la profundidad que tiene. Claro que sí, vicepresidente, sobre todo esa problemática que no solamente impacta al sector económico, sino también a cada uno de los hogares, como usted bien lo menciona, es una crisis muy difícil y muy compleja, y ya son dos departamentos del país que declararon la calamidad en las últimas horas. Pero hablemos también un poco de esas cifras preliminares que ustedes tienen desde la Asociación de Transporte Intermunicipal. ¿Cuántos viajeros han visto afectados? ¿Cuántas rutas? ¿Tienen algún balance preliminar? Mira, desde que comenzó esta afectación, nosotros monitoreando las rutas entendemos que existen movilizaciones entre 2.200 y 2.500 pasajeros diarios en días regulares en estas rutas y en estos corredores. O sea, hay que identificar claramente que rutas como Bogotá-Yopal o Villavicencio-Yopal no están siendo afectadas. Estamos hablando desde las rutas que van de Yopal hacia el norte del departamento, hacia Arauca, y de las rutas que van de Arauca y del norte del departamento hacia Boyacá. La región nororiental de Boyacá está siendo gravemente afectada. Y tú, digamos, lo quieres llevar a unas cifras concretas, estaríamos hablando que esta afectación se ha hecho sobre unos 7.500 a 8.000 viajes desde que comenzó este proceso. Sin embargo, hay que ser conscientes de que estamos en un puente festivo y que podía haber en este momento un mayor volumen de pasajeros. En general, una empresa afectada hoy por esta situación, aparte de lo que significa la pérdida del valor de los tiquetes, están problemas logísticos porque hay equipos que están parados en estos lugares, en los departamentos, en los municipios, que han sido afectados y que hoy no pueden salir. Es decir, el problema es mayor porque todos los costos logísticos asociados a sacar los vehículos y a generar también soluciones para los conductores de las empresas es bastante crítico. Yo podría decirte que desde el punto de vista concreto de lo que significa solo la venta de etiquetas, estamos hablando de más de 300 millones de pesos, pero
Esto apenas es algo inicial y tenemos que hacer unas estimaciones que nos lleven con mayor detalle a dar unas cifras más concretas que incluyan todo lo que ha ocurrido de pronto ya el día martes, cuando ya analicemos el impacto del puente festivo. Hay una particularidad en Arauca, porque con la caída de estos puentes, vicepresidente, está prácticamente incomunicado parte de Tame. Le tengo un dato y es que resulta que 40.000 personas en este momento se encuentran sin agua en el casco urbano de Tame, pero más allá de esto, del tema del agua potable que es gravísimo, el tema del transporte, ¿cómo hacen ellos? ¿Cómo hacen los habitantes de Arauca en este momento? Es una difícil situación. Mire, digamos que nosotros desde los desplazamientos intermunicipales tenemos que tener siempre claridad sobre el uso de las vías y el uso de las vías nos lo determina a nosotros la DITRA de la policía y el INVÍAS porque en su mayoría estas vías son nacionales o los departamentos porque son vías departamentales. Realmente si ustedes revisan las redes sociales y revisan los anuncios de las páginas, por ejemplo, del Ministerio de Transporte del INVÍAS, la información que existe es minúscula. Si ustedes van, por ejemplo, a las cuentas de X de estas instituciones, nadie nos indica qué debemos hacer o por dónde debemos transitar, salvo los dos cierres puntuales que sí están decretados por el INVÍAS de los puentes. eh, Realmente no tenemos mayor información. Entonces, ¿cómo están haciendo realmente las empresas? Con la información que está dando sobre todo la gobernación y las redes de personas que están alrededor de esta situación. Hoy como tal no hay un transporte regular, no se puede realizar porque no hay infraestructura y lo que estamos tratando de hacer nosotros es sobrellevar la situación, así como lo están haciendo todos los pobladores de estos municipios. Hoy simplemente en una vía puede que, por lo que ustedes están proyectando, esté completamente inundada por el desbordamiento de un río. Puede que después de unas horas baje esta situación, entonces se pueden movilizar de un corregimiento a otro, llegar a una cabecera municipal, pero no hay viajes ciertos y tampoco un servicio de transporte efectivo. Simplemente lo único que podemos hacer nosotros es esperar una indicación clara del gobierno nacional para que nos indique cuándo están rehabilitadas las vías y se puedan usar con seguridad para las personas. Pero en particular allí en Arauca hay vías alternas de pronto que ustedes tengan ahí en el monitoreo. No. No, realmente nosotros no tenemos en este momento desde Yopal hacia el norte de Casanare y desde, digamos, Yopal y el norte de Casanare del departamento de Arauca, la capacidad de decir que hay vías alternas. Esto lo tiene que determinar concretamente el gobierno y sobre todo porque en este momento nosotros, desde pues, el servicio público como transportadores, tampoco podemos arriesgar a la población yendo por vías alternas que seguramente también pueden llegar a estar afectadas o podrían llegar a estar afectadas por el desbordamiento de un río. El problema es mucho más complejo porque nosotros requerimos una orientación concreta del gobierno nacional que diga cuáles vías están habilitadas y en qué condiciones se tienen que hacer. Nosotros en otros casos, por ejemplo, cuando tienes un derrumbe específico, como el que acaba de suceder en media bancada, por ejemplo, en la vía que conecta a Boyacá con Santander, tú entiendes claramente que existen otras alternativas seguras y que aunque hayan desvíos y que cuesten dinero, pues puedes realizarlas y prestar un servicio. En este caso, objetivamente, sería imprudente hacerlo. Usted hace algunos minutos se mencionaba que en este puente que tenemos un nuevo festivo, pues también era una oportunidad para muchas de esas empresas para tal vez tener nuevos ingresos. Sin embargo, este panorama que hoy se está presentando a propósito de las lluvias, del impacto que está teniendo en la infraestructura, pues tiene un balance tal vez mucho más complejo. ¿Ustedes qué le piden al gobierno nacional, sobre todo en esas vías en las que no hay rutas alternas, según incluso dicen los transportadores de carga, y que tienen represados no solamente al transporte intermunicipal, sino también alimentos y diferentes tipos de productos? Yo creo que lo primero que se tiene que hacer es priorizar la recuperación de la conectividad vial entre Arauca, Casanare y el nororiente de Boyacá, por todo lo que tú acabas de mencionar, por la posibilidad de que los pasajeros puedan moverse y llegar a los lugares en donde específicamente puedan estar tranquilos. Ya la idea de un descanso, puente festivo, vacación, con esta tragedia simplemente ya deja de existir y que puedan sobre todo llegar los alimentos y las drogas necesarias que requieren las personas que hoy
están siendo damnificadas. Hace un rato lo decía Pablo, que pues fue concreto en explicar que no hay agua potable, tampoco hay energía en algunos casos, hay Ya vamos a desconexiones retomar. y se quedan las ciudades apagadas. Es importante tener en cuenta que eso es clave. Y lo otro, que haya un, digamos, un plan de mando unificado muy claro, muy concreto, en donde las autoridades le indiquen a las empresas de la región cuándo y por dónde pueden transitar 5 de la tarde, 34 minutos. Ahí está entonces la información que nos ha entregado el vicepresidente, que es precisamente Camilo, que está con nosotros a esta hora. Hemos perdido entonces parte de la comunicación, pero precisamente vamos a seguir entonces con la entrevista. Es Camilo García, vicepresidente de la Asociación de Transporte Intermunicipal. Escuchemos entonces lo que dicen los gremios afectados. Una región inclinada hacia la leche, pues toda la pérdida de la producción misma, porque la producción, si no se comercializa el mismo día, pues se puede perder o se pierde cuando los quesos se quedan en las fincas porque se caen los puentes o porque efectivamente los potreros se inundan y no se pierde el ganado fácilmente para ordeñar. Y eso genera obviamente un represamiento de la producción y con las pérdidas obvias para los ganaderos. Las afectaciones sobre los corredores viales de Boyacá, Casanare y Arauca podrían impactar diariamente la operación entre 2.100 y 2.800 vehículos de carga, comprometiendo la movilización de aproximadamente 55.000 a 70.000 toneladas de mercancías como consecuencia de los mayores recorridos, tiempos de espera, desvíos, restricciones y operaciones. Las pérdidas para el sector de transporte se estimarían entre 3.500 y 5.800 millones de pesos diarios. Ahí teníamos a los gremios, le agradecemos a Camilo García, el vicepresidente de la Asociación de Transporte Intermunicipal, porque al final, María Fernanda, lo que estamos tratando de entregarle a nuestros usuarios son afectaciones económicas a propósito de estas lluvias. Así es, Pablo, estas lluvias no solamente dejaron miles de familias afectadas, sino también impactos económicos. Y es que recordamos que en el caso de Boyacá es una de las principales despensas de alimentos del país. También Casanare tiene la primera producción de arroz de Colombia, aporta cerca del 35% de la producción nacional y junto con Arauca tienen más de 3 millones de cabezas de ganado. Otro de los datos que entregan algunos sectores, principalmente el de transporte de cargas, que estiman que estas lluvias van a afectar la movilización de hasta 70.000 toneladas de alimentos y diferentes productos a varias regiones del país y que incluso, según estimaciones preliminares que ellos han hecho y también cálculos que han hecho desde Fede Transcarga, estas lluvias podrían tener un impacto económico de 3.000 a 5.800 millones de pesos diarios para los transportadores de carga. Y a esta hora nos conectamos con Javier Pava. Él es el director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo. Doctor Pava, gracias por estar con nosotros en Noticias Caracol en Vivo. Empezar preguntándole, usted en las últimas horas lideró un Consejo Departamental de Gestión del Riesgo en Arauca, donde justamente se aprobó la declaratoria de calamidad pública allí en este departamento tras las fuertes lluvias de las últimas 48 horas. Cuéntenos, por favor, el más reciente balance que se dio a conocer allí en ese Consejo de familias afectadas y de los municipios afectados. Sí, estuvimos con el gobernador y los alcaldes revisando el reporte que ellos tienen de familias damnificadas y daños en infraestructura que les dio a ellos como soporte para para declarar la calamidad pública departamental. Esta solicitud deben enviarla a la unidad para iniciar el proceso de apoyo que se brinda para los requerimientos que ellos han hecho. Estamos consolidando en la mañana de hoy el tipo de necesidades para poder definir, digamos, cuáles son las ayudas y establecer el proceso de desplazamiento de las ayudas al departamento. Igualmente, pues hemos estado en contacto con el coordinador de gestión de riesgo del departamento de Casanare, igualmente para consolidar la información que ellos deben enviarnos de los municipios afectados en el departamento de Casanare e igualmente consolidar datos de los dos departamentos y remitirlos lo más pronto posible. Por otro lado, algunos alcaldes de algunos municipios de Boyacá
nos han estado remitiendo alguna información y estamos pendientes que la gobernación consolide, igualmente como las otras dos departamentos, la información y al final tener un reporte para los tres departamentos que nos permita programar las salidas hacia los lugares que requieren ayuda. Director, centrémonos un poco en lo que tiene que ver con Arauca, de la información más reciente que usted tiene hasta el momento. ¿Cuántas familias hay afectadas? Teníamos un reporte de 8.900 familias y de esos municipios que han evaluado a lo largo de estas horas, ¿cuáles también podrían ser los que mayor riesgo a esta hora presentan? Aquí hay unas situaciones que las avenidas torrenciales atravesaron varios municipios dejando afectaciones en vías, en acueductos y principalmente en puentes. Entonces la situación en Tame, en Saravena, en Fortul, pues digamos es complicada con el tema de infraestructura. Luego estas crecientes pues llegan abajo hacia la parte plana, hacia el municipio de Arauquita, donde vimos esas imágenes de inundación de muchas hectáreas en cultivos y afectaciones incluso en el casco urbano del municipio de Arauquita. Casi el 60% del municipio lo vimos que estuvo inundado, algunas zonas que después de más de 24 horas mantienen unos niveles hasta de 60, 80 centímetros de nivel de agua. De tal suerte que las 8.900 que nos indicaron ayer en el Consejo Departamental, casi el 60% corresponden al municipio de Arauquita. Y en Arauquita, pues fuera del casco urbano, pues lo que vimos es que varias veredas y centros poblados pues igualmente están pasando una situación bastante compleja por las inundaciones, digamos que se mantiene porque durante el día y el recorrido que ayer hicimos estuvo todo el tiempo lloviendo. Hoy en la mañana ha habido una situación un poco diferente, pero la condición de la inundación sigue igual. Estamos en coordinación con el INVIAS y el batallón militar del ejército para el tema del desplazamiento de un puente militar hacia la zona entre Saravena y Cubará, a ver si logramos ayudar con el restablecimiento del paso hacia el norte de Santander. Pero ese puente militar del que usted hace referencia, ¿ya se instaló o se va a instalar? Se va a instalar, esto requiere varios momentos. Uno es la evaluación de la situación, efectivamente para definir los sitios de los estribos donde se coloca, la condición de la instalación, el desplazamiento y luego toda la operación militar que debe realizarse. Toda esa parte es en lo que estamos desprendiendo, desplazando todo el tema de los equipos, tanto técnicos como operativos. Director, háblenos un poco más precisamente del colapso de varios puentes. Hay infraestructura vial bastante afectada allí en el departamento de Arauca. Usted ya lo decía, el 70% de Arauquita se encuentra afectado por cuenta de esta ola invernal. Pero ¿qué otras vías se han visto afectadas por cuenta de las lluvias de las últimas 48 horas? Allí hay una vía que va hacia norte de Santander, hacia Pamplonita, y la otra que viene hacia Boyacá, que es la vía Libertadores, y esa también está afectada, y la otra, que ya es la que comunica hacia Yopal, perdón, hacia Yopal y hacia los Llanos. Esas vías, digamos, también tienen afectación. Entonces aquí hemos acordado también un tema con Venezuela que se viene trabajando desde hace bastante rato con un tema del corredor humanitario para, digamos, tener con ellos un apoyo, digamos, en algunos temas de desplazamiento y demás por el lado de Venezuela. Pero por ahora, digamos, lo urgente que estamos tratando de establecer es la principal que va hacia el norte de Santander. Pero la que viene hacia la ruta Libertadores también hay afectaciones. No tengo el reporte final de Invías porque estaban ayer en desplazamiento hacia el sitio con la información que dieron los alcaldes. Director, háblenos un poco de esas ayudas que están recibiendo en este momento las familias damnificadas. ¿Qué tipo de ayudas están recibiendo? El tema de la instalación de albergues también. ¿Cómo se está dando esa instalación y, por supuesto, en cuánto tiempo deberían llegar esas ayudas? El Sistema Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres tiene unas instancias. La primera respuesta es la del alcalde, la alcaldía municipal con su consejo municipal. Allí ellos ya han desplazado con sus recursos la ayuda. O sea, la ayuda que están recibiendo en este momento son de las alcaldías, que es lo primero, lo que está, la primera respuesta. Luego viene el apoyo del departamento. Entiendo que ya el departamento también activa sus ayudas en primera instancia, que es lo que es más próximo y lo más fácil de poder desplazar.
y luego vienen las ayudas complementarias, que son las que enviamos desde el gobierno nacional. Ese es el procedimiento que existe y lo que se establece para poder dar respuesta en diferentes momentos. El del primer momento, que es la respuesta inmediata, un segundo momento complementario y uno tercero que ya es ayudar en la solución definitiva, que es la que ya hacemos desde la Unidad Nacional. Estamos ahorita, como le mencioné, consolidando lo que llamamos el Registro Único de Damnificados. Es el tema de establecer realmente cuántas son las necesidades que necesitamos complementar desde el gobierno nacional y más allá de las ayudas que son las de atender en temas de comida, de frazadas y aseo y otros kits de las familias que lo hayan perdido, porque hay que caracterizarse y priorizarse y identificarse qué tipo de ayudas son las que se necesitan. Generalmente, pues eso tiene que estar clasificado. Luego de eso, pues digamos, viene todo el desplazamiento y el tema de lo que estamos nosotros viendo desde el gobierno nacional son el tema de mirar los temas de las soluciones estructurales, de las causas de los problemas que hay allí y buscar soluciones con proyectos definitivos. Entonces hay temas que tendrá que revisarse en términos presupuestales de lo que corresponden al tema de puentes, al tema de infraestructura vial y sobre todo el tema de la afectación en comida. Desde el gobierno del presidente Petro se ha dado una prioridad hacia el tema de garantizar el apoyo a los campesinos y principalmente que este tipo de afectaciones no generen impactos en la población campesina y impactos en el tema de suministro de alimentos, en el tema de seguridad alimentaria. Directora, ya nos hablaba de la situación que se viene enfrentando en Arauca, pero amplíenos, por favor, un poco lo que viene ocurriendo, por ejemplo, en Casanare, en Boyacá. ¿Qué información tienen al respecto? Allí también se ha presentado una fuerte emergencia, por ejemplo, en lo que tiene que ver en Casanare. El día de ayer se reportaba una grave situación en San Luis de Palenque con cerca del 90% de la zona rural y urbana afectada. ¿Qué nuevos reportes tienen al respecto? Tenemos 7 municipios con afectaciones de diferente índole, unos que corresponden al tema de infraestructura vial, infraestructura de acueducto, cultivos e inundaciones. Pero digamos, la mayoría de estos municipios son municipios que están en las zonas de ladera, donde la afectación son por avenidas torrenciales o avalanchas que bajaron, inundaron y continuaron con el caudal hacia las partes bajas. Entonces, lo que tenemos es el reporte de todos estos municipios, pero lo mencionaba ahora. Estamos esperando ya el consolidado del departamento, que debe consolidar el de los 7 municipios, cuáles son realmente el total de las necesidades. Ellos han hablado de cerca de 6.000 damnificados, pero deben clasificarlo y establecer cuáles son el tipo de necesidades que requieren desde el gobierno nacional. Eso esperamos tenerlo en la mañana. Estamos en esa parte consolidando ya esos finales de Casanare y Arauca. Y Boyacá, pues igualmente esperamos de los 3 municipios que nos han reportado que el departamento consolide la información para saber en qué necesitan ayuda del gobierno nacional. Finalmente, director, usted ya nos planteaba hace algunos instantes el tema de esas soluciones definitivas, pero ya hablando de esas soluciones estructurales, se tiene una severidad de exceso en lluvias, así como ciclos de sequía posteriores. ¿En qué está trabajando la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo, específicamente en esas soluciones definitivas? ¿Cómo se va a mitigar esos impactos de este cambio climático de aquí en adelante para justamente brindar más estabilidad a todo el territorio colombiano? Aquí hay un tema que no va a estar resuelto ni ahora ni en el corto plazo. Eso hay que pensarlo en un tema realmente, en primero que debo asumir realmente que estamos frente a un cambio climático bastante complejo, que esto que se materializa es el reflejo de lo que está pasando. Es equivocado negar que existe un impacto del cambio, que está el cambio climático allí y que hay un impacto directo en Colombia. Esto es innegable. Digamos, aquí lo vemos en los hechos. Estamos frente a un anuncio que hizo el IDEAN con toda la información científica de que viene el fenómeno del Niño hacia finales del año con una severidad muy grande, pero antes de que ese tipo de situaciones se dé, estamos teniendo estas condiciones atípicas, como son esas lluvias y fuertes que se presentaron en el piedemonte llanero que generan estas situaciones. Pero eso también va a seguir sucediendo. O sea, no, el tema del fenómeno del Niño no va a ser que vamos a tener olas de calor
en todo el país. Así como en unas zonas podemos tener incendios grandes, en otra podemos tener este tipo de eventos. O sea, esta condición, digamos, de este comportamiento es muy atípico, muy desordenado de la condición climática, y eso va a llevar a una situación de exigir una serie de cambios estructurales en muchas cosas frente al tema de cómo manejar las inundaciones. O sea, seguir pensando en que el manejo de las inundaciones son con diques, con terraplenes, para encerrar los ríos, pues eso es un tema que no va a seguir funcionando porque sencillamente son soluciones temporales. Habrá que pensar realmente en temas de revisar el ordenamiento del territorio alrededor del agua, revisar realmente el tema de cómo proteger las zonas de ladera que han sido deforestadas, proteger la Amazonía. Hay temas estructurales que debemos hacer desde el gobierno del cambio. Avanzamos en unos temas que requieren continuidad y requieren darle, digamos, muchísimo más recursos y muchísimo más compromiso. Y eso es indudablemente fundamental. No podríamos seguir desde el comienzo hablando de negar que existe el cambio climático que requerimos implementar, porque realmente estaríamos dejando que estas víctimas climáticas pues aumenten y sin una solución definitiva ni de corto ni de mediano plazo. Nosotros desde el gobierno que estamos terminando, pues dejaremos planteada una hoja de ruta, y eso hemos hecho para el tema del fenómeno del niño, que tiene que ver con todos estos temas, pero que efectivamente le corresponderá al gobierno que viene, digamos, Sí. implementarlas. Sí, director, muy rápidamente, ya para finalizar esta conversación, ¿qué tanto de estas emergencias por esta ola invernal pudieron prevenirse en todo el país? Eh, Hay una cosa acá, es que la única manera de prevenir o evitar que estas tragedias se den es realmente revisar los planes de ordenamiento territorial. Es realmente definir que donde existe información científica que habla de zonas de alto riesgo, esas zonas deben ser declaradas áreas de protección y sus familias deben ser reubicadas de manera preventiva. No podemos seguir con esta lógica en la que estamos, sencillamente esperando a que sea la tragedia para entrar a mover una serie de recursos y después tener que atender la familia, reubicarla y hacer una serie de cosas que la mayoría son obras convencionales, diques, obras que son temporales y que no resuelven el problema. Entonces aplazamos un problema que cada vez se acumula y cada vez es más grande. Entonces acá tenemos es que pensar en que el tema del cambio climático y su impacto en lo que son los fenómenos de variabilidad climática, como el niño, la niña, el frente frío, todos estos temas atípicos, pues realmente es un tema que tenemos que verlo en su profundidad. Y ese análisis pues nos debe llevar a revisar muchas cosas desde el tema presupuestario. La unidad nacional pues cuenta con unos recursos importantes, pero terminan siendo recursos que por más recursos que haya, terminan siendo insuficientes porque no van a la causa estructural del problema, que tiene que ver con el ordenamiento, que tiene que ver con el reasentamiento, que tiene que ver con el tema de reestructurar todo el tema de los tipos de infraestructura que tenemos. Mucha infraestructura nuestra está atravesando zonas inestables, zonas que van a tener problemas en el futuro, y sencillamente estamos, digamos, acudiendo a que cada solución es crear unas nuevas condiciones de vulnerabilidad, y las soluciones deberían de resolver los problemas de fondo. Muy bien, es el director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo, Javier Pava. Director, gracias por estar con nosotros aquí en Noticias Caracol en vivo y por supuesto por ampliarnos y entregarnos ese más reciente balance de esta ola invernal que ya afecta a varios departamentos de nuestro país. A ustedes, Catalina, muchas gracias.